Todos bienvenidos, Dios les bendiga a los que vengan por primera vez. Nos complace mucho que nos acompañen. Esperamos que sea algo muy significativo para ustedes lo que está ocurriendo y lo que está por ocurrir con base en la palabra de Dios. Y a las personas que se conectan por medio de las redes y nos siguen aquí cerca o muy lejos incluso, también bienvenidos. Esperamos esto sea importante para su vida. Efesios capítulo 4 versículo 32 tiene un texto que se replica en algunos otros pasajes en las cartas que escribe Pablo. La Biblia dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy hablaremos del perdón. Hablaremos de algo de lo que se habla todo el tiempo. Es muy frecuente hablar de perdonar y de pedir perdón. Pero por más que se hable de ello, por más que se predique de ello, por más que se haga tanto a favor de esa verdad, sin embargo, pueda que por momentos se nos dificulte un poco hacerlo. Muy bien. Hay un video que quiero ver con ustedes. Es el video más largo que hemos utilizado en una enseñanza. Normalmente duran 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos y medio, creo que era más largo. El de hoy dura 6 minutos. Hay en YouTube cientos de historias reales sobre el perdón. Y buscando algunas, encontré una que a mí en lo personal me arrancó lágrimas. Y cuando estábamos organizando el video también me las arrancó. Y esta mañana me las arrancó y creo que también me las va a arrancar ahorita, las lágrimas. Dura 30 minutos en YouTube, pero nosotros hicimos un trabajo para simplificarlo a 6 minutos. E intentamos contar la historia de esta familia. Les voy a agradecerles que no pierdan ni un minutico, ni un segundo, pierdan de vista esta información, este video, que sé que va a ser muy oportuno para todos. Por favor. No sé cuál sea la situación suya, la particular. En el caso de ella fue la pérdida de su hijo, lo que le causó tanto dolor, tanta angustia. ¿Y qué le ha causado a usted dolor? ¿Qué es lo que le ha causado a usted el sufrimiento tan grande como el que Emilia, esta mujer del testimonio, nos cuenta? O tal vez no. Alguno podría decir: no, yo no he tenido ese tipo de situaciones. De verdad lo felicito y lo admiro por no haber pasado por ahí, porque todos pasamos por momentos duros, tal vez no tan graves como los de ella, pero al fin y al cabo dolorosos. Hay una verdad ahí en su material, como verdad fundamental de esta enseñanza. Perdonar y pedir perdón es trascendental en nuestro anhelo de agradar a Dios. Es decir, si no has perdonado, estás impedido de agradar a Dios. Es decir, si no has pedido perdón, estás impedido para poder agradar a Dios. Comencemos. Quiero en primer lugar, a la luz de una verdad muy importante de la Escritura, explicarles lo que no es el perdonar. Escriba por favor la palabra no en su primer punto. Lo que no es el perdonar. Lucas capítulo 23 versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Si buscas el máximo ejemplo de perdón, es el de nuestro Señor Jesucristo, de quien dice la Biblia nunca pecó, nunca cometió ningún pecado. En esos momentos previos a su muerte, Jesús fue torturado, como lo explicamos hace 8 días. Jesús fue burlado y fue maltratado hasta incluso matarlo, crucificado en una cruz. Y desde lo humano entenderíamos, creo yo, una mala reacción de Jesucristo en ese momento. Entenderíamos su rencor. Yo creo que hasta justificaríamos que Jesús hubiera dicho algo contra esas personas, pero a cambio de reaccionar mal, a cambio de maltratar o de herir o de lanzar juicios, Jesucristo dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quiero decirles que mientras él estaba pidiendo al Padre que los perdonara, se hacía evidente que él los estaba perdonando. En cambio, algunos de nosotros, cuando vivimos ese momento de molestia, lanzamos frases, lanzamos juicios, deseamos el mal, deseamos que sufra, nos negamos a escuchar, gritamos, maldecimos y tantas malas reacciones. Hermanos, perdonar, letra A, no es olvidar. Hay una frase que se armó en estos tiempos que carece de sensatez incluso. Es que si usted no olvida es porque no ha perdonado. Y ahí hay un vacío muy grande. ¿Cómo olvidar algo que nos ha dolido tanto? No se puede olvidar. ¿O ustedes creen que Emilia va a olvidar que alguien vino y le mató a su hijo? Eso no se olvida. ¿O creen que alguien va a olvidar una violación? ¿O creen que alguien va a olvidar un maltrato verbal que te humilló, que te hizo llorar, que te hizo sufrir? Eso no se olvida. ¿Ustedes creen que se puede olvidar una traición, una infidelidad, un golpe? Eso no se olvida. Deja huellas emocionales, sentimentales. Algunos dejan huellas físicas también. No se puede olvidar. Pero lo que sí podemos es que incluso recordando ese dolor, esa angustia, se pueda recordar sin odiar, sin rencores. Se pueda ver lo que pasó como una situación triste, pero que no te causa amargura, porque ya soltaste eso, ya no tienes problema con esa persona. Vamos a ampliarlo en un momento que hablemos sobre lo que sí es perdonar. Perdonar, hermanos, hermanas, no es algo emocional. Escríbalo por favor en la letra B. Perdonar no es algo emocional. Algunos dicen, es que yo no sentí perdonarlo, como si fuera un tema de sentires, de sentirlo o no sentirlo. Es que yo no sentí hablarle. No es un tema de si usted quiso o no quiso hacerlo. La Biblia determina el perdonar como un mandato bíblico. Perdónense los unos a los otros, dice la Escritura. Entonces pasa más allá, por encima de lo emocional, pasa por encima de lo circunstancial. El perdón tiene que ver con lo espiritual, tiene su fundamento en la obra de Dios en nuestra vida. Si Jesucristo no hubiera perdonado todo lo que ocurrió ese día, o por lo menos esos días de dolor, seguramente su obra
salvadora en la cruz hubiera carecido de valor. Quita el perdón de Jesús, quita el perdón de Dios por nosotros. ¿Qué quedaría de nosotros? Absolutamente nada. Si lo tiene en duda, usted y yo somos el resultado fabuloso del perdón de Dios a nuestra vida. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sin perdón, usted y yo estaríamos aún en esa condición de muertos, dice Efesios. Pero como hubo perdón de pecados, dice la Biblia que Él nos dio vida en ese momento en que nos perdonó. Entonces, si perdonar no es simplemente olvidar, si perdonar no radica en lo emocional, punto 2, ¿qué es perdonar? Entonces, ¿qué es perdonar? Escriba la palabra perdonar, por favor. El versículo 32 de Efesios, donde estamos leyendo, dice: perdónense los unos a los otros, como un gran mandato. En el idioma griego, perdonar significa literalmente dejar pasar. Ojo, no significa simplemente yo no le pongo cuidado a eso, yo lo paso por alto y no pasa nada. No, no es eso. Dejar pasar significa que lo que te causa dolor, te causa tristeza, te arranca lágrimas, angustia, amargura, un gran sentimiento de tristeza por lo que pasó, por lo que causó eso, todo ello tiene que ser puesto en Dios y sacado ese dolor del corazón, repito, sin olvidar lo que pasó, porque no lo vamos a olvidar nunca. Hablamos de soltar. Si buscas la definición de perdonar en el diccionario, encontrarás que es soltar algo, es dejar ir algo, es darle libertad a algo, dejar de llevar ese dolor encima. Algunas de las luchas que tenemos con respecto a perdonar o a pedir perdón es el tema del orgullo, el tema del orgullo. Y uno escucha frases de personas que dicen: nunca lo voy a perdonar. Yo soy una buena persona, dicen algunos. Yo voy bien con los que me llevan bien, pero el que me la hace, nunca la perdono, nunca lo perdono. Eso no es una frase de alguien que realmente ha conocido a Dios. Y les muestro un orgullo encubierto que se puede dar. Esa persona que dice: sí, por ahí sentí que eso me dolió mucho, pero yo no le voy a poner cuidado a eso. Yo no digo nada, yo mejor me quedo callado, me quedo callada, no digo nada sobre el tema y a ver qué pasa después. Eso es un orgullo disfrazado, porque te está impidiendo, le impide a esa mujer, le impide a ese hombre sacar lo que le está doliendo y buscar solución para esa situación. Evadir, eludir. Ese dolor que tienes no significa que has perdonado. Tienes que tratar con eso y lo vemos a la luz de la palabra. ¿Qué es perdonar? El perdón es una decisión. Escríbalo, por favor. Es una decisión. Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, hay un problema sin arreglar, hay un dolor que no se ha sanado, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje define dos verdades muy importantes. Uno, enaltece, le da significado a la ofrenda. La ofrenda no es un adicional en el culto. Se inventaron eso de pedir plata en la iglesia. No. Eso es parte integral de nuestra adoración a Dios. Pero aquí dice, la ofrenda tiene que hacerse como algo correcto, solemne. Y es tan importante que no tiene que ser viciado, impedido, afectado por problemas con los demás. De tal manera que si vas a ofrendar,
pero sabes que tienes algo sin arreglar con alguien, no ofrende. No ofrende. Dice, ponga la ofrenda aparte, déjela aparte porque es su ofrenda para Dios, pero primero vaya y arregle con su hermano. Hay personas que pueden pasar un día, una semana, un mes, un año sin arreglar las cosas que están sin arreglar. Y siguen en su ejercicio espiritual ofrendando, orando, cantando, ayunando, sirviendo a Dios, asumiendo que nada se afecta por no haber perdonado. Cuando la Biblia dice que aún la ofrenda es afectada en nuestro gesto de dar para el Señor cuando no hemos arreglado con alguien. No puede ser que sigas creyendo, hablando con las personas que llevan un tiempo de experiencia cristiana, creyendo que hay cosas que hay que dejarlas al aire a ver qué ocurre después, y diciendo cosas como: yo no me meto ahí, yo no me entro a arreglar problemas porque eso es para más problemas, yo mejor dejo así. No, las cosas son para solucionarlas. Sí, hay un tiempo, sí, hay un momento para las cosas. No siempre arreglar las cosas se debe hacer en el mismo instante. A veces hay que esperar, ¿cuánto? Unos minuticos, o de pronto unas horitas, o de pronto unos días. Y en algunos casos podrían que esperar semanas, cuando son temas que deben tratarse con mucha prudencia, con mucho cuidado, en algunos casos. Pero en la mayoría de situaciones es oportuno que todo se haga muy pronto. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Es que llevo molesto un mes, y entonces donde dice la Biblia que el sol no se debe poner sobre nuestro enojo. ¿Ven las contradicciones en las que entramos como creyentes por no hacer las cosas de la manera más bíblica posible? La Biblia dice: toma la ofrenda, ponla aparte, ve y arreglas el problema, y luego vienes y ofrendas. Miren lo trascendental de estar bien con los demás, de pedir perdón. Pero lo oportuno, o mejor, lo bueno de ser oportunos al arreglar las cosas. Los casados aquí sabemos que a veces es mejor decir: salgo de la casa 15 minuticos, me doy una vuelta, saco el perro a su lugar para sus necesidades, o me monto en la moto o en la cicla y camino y vengo y soluciono. O las damas que dicen: mejor voy y trabajo aquí, o hago la cena o esto, y de ahorita vengo y hablamos. ¿Funciona o no funciona, señores casados, damas casadas? Claro que funciona, claro que funciona. Porque en caliente a veces las cosas, a cambio de arreglarse, empeoran. No estoy diciendo: Señor, yo como que le voy a dar un tiempo, me voy el viernes y vengo el lunes. No, Señor, no le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo eso. Le hablo de minutos. ¿Está bien? De minutos. Ok. Perdonar es gracia en acción. Es el punto B de nuestra lista. El perdón es gracia en acción. Me encanta que Pablo dice cómo perdonar. ¿Y cómo perdonamos? ¿Cómo hago para perdonar? Versículo 32 de Efesios 4 dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo hago para perdonar? Perdone a los demás como Dios lo perdonó a usted. ¿Qué significa eso de que el perdón es gracia en acción? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros hace evidente su gracia, su bondad y su misericordia por nosotros. Gracia significa, entre otras grandes definiciones, el regalo inmerecido de Dios para nosotros. Gracia tiene que ver con ese acto de bondad y misericordia que Él, por su complacencia, por su voluntad, porque así le plació, nos lo dio. Efesios dice: porque así le plació, se le ocurrió de esa manera y nos lo entregó por gracia. ¿Usted hizo algo para ganarse eso de Dios? No.
ni sus papás, ni sus abuelos hicieron algo como para que usted hoy se gane la gracia de Dios, de su perdón, de su amor, de su salvación. No lo hicimos, no lo merecemos. No hay absolutamente nada que un hombre, una mujer puedan hacer para causar que Dios tenga misericordia de él. La Biblia dice que Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y le voy a decir algo para que se vaya pensando, si es que no ha pensado en esto. Es tan sorprendente su gracia y misericordia que incluso a otros no les dio de su gracia y misericordia. La Biblia dice que a algunas personas les cerró los oídos y les cerró sus ojos para que oyendo no escucharan y para que viendo no vieran, para que no se conviertan al Señor. Duro, duro. Literalmente la Escritura dice que a algunos les impidió creer en Él. Y ahí es donde como creyentes nosotros decimos, ¿por qué a ellos no tienen esa posibilidad y nosotros sí? Bueno, por su gracia, por su misericordia. Por eso si alguien aquí hoy está por primera vez y dice, estoy escuchando que soy uno de los que por gracia Dios salva, aproveche esta oportunidad. Si usted es de los que lleva 20, 30, 40 años de evangelio y permanece en el camino de Dios, diga, estoy aquí por la gracia de Dios. O si usted es de los que estuvo y se fue y volvió, diga, Dios en su gracia me mantiene ese regalo precioso de la vida eterna. Entonces la Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia damos. Si Él ha tenido esa gracia con nosotros, esa misericordia de perdonarnos, ¿qué nos corresponde? Perdonar a otros. Hermanos, hermanas, si el perdón que Dios le dio a usted, me dio a mí, no nos mueve a perdonar a otros, ya no hay nada que nos haga perdonar a los demás. Difícilmente. Ya no habría que decirles. Cuando entiendo la magnitud, el alcance del perdón de Dios para mi vida, eso me lleva a perdonar a otros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Siendo cómo? ¿Qué tal que Dios esperara a que usted dejara de pecar para perdonarlo? Eso nunca va a ocurrir. Él decidió amarnos y perdonarnos pasando por encima de todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. Ese es el alcance glorioso de la gracia de Dios. Ese es el alcance maravilloso de la perfección de la salvación que Dios nos ha regalado, como para que nosotros estemos diciendo, sí, yo amo a Dios, sí, yo creo en Dios, sí, yo vivo para Dios, pero no perdono a este o a aquella. Pero no voy a dejar de sentir rencor contra él o contra esta porque me hizo. Es que usted, pastor, usted no tiene ni idea de lo que a mí me hicieron. Seguramente no. Seguramente no. Pero aquí lo importante no es si yo tengo idea de lo que le hicieron o no. Aquí lo importante es lo que dice la Biblia. Aquí lo importante no es que usted se mida si ha sufrido más que otros, porque le aseguro que hay personas que han sufrido más que usted. Le aseguro que hay personas que han sido más heridas, más maltratadas que usted. Al lado suyo puede haber alguien que ha sufrido mucho más y usted creyendo que es el que más ha sufrido. Elías fue a Dios y le dijo algo como, Señor, me voy a dejar morir debajo de este palo, un árbol que había ahí. A morir. ¿Por qué te vas a dejar morir? Soy el único que queda, Señor. Me toca muy duro. El único que queda que guarda tu palabra. Y Dios le dijo, está equivocado, Elías.
Así como tú, hay miles y están en tal lugar, en tal lugar y en tal lugar. Y Elías reaccionó, y no soy el único, hay más. Miren, hermanos, si alguien aquí hubiera una forma de medir el dolor, la angustia de algunos, nos sorprenderíamos de cómo han sufrido otros mucho más que nosotros. Por eso, punto 3, consecuencias de no perdonar. Consecuencias de no perdonar. Iglesia, no perdonar impide que Dios nos perdone. Escriba por favor la palabra impide. Y yo les digo, para mí es uno de las verdades espirituales difíciles de asumir, de entender. He luchado con esto, tengo que ser sincero con ustedes. El perdón de Dios de alguna manera se puede limitar o sujetar a si yo perdono. Miren esa parte humana en todo esto. Marcos capítulo 11 versículo 26 dice: y cuando estéis orando, ¿cuál es la orden? No es una opción, no es una posibilidad. No dice cuando estén orando, si quieren, perdonen. No dice si están orando, si alcanzan, si les parece bien, perdonen. No, cuando estén orando, perdonen. Es un imperativo, un mandato. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si yo no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdona nuestras ofensas. Es de esas cosas que uno encuentra que son lógicas. 1 más 1, 2. Perdono, y si perdono, Dios me perdona. Si no perdono, Dios no me perdona. ¿Cómo convivir diariamente con una molestia, con un ardor, con un odio contra alguien por no perdonarlo, cuando me encuentro con un versículo como este u otros en la Escritura? ¿Cómo estar tranquilo? ¿Cómo no, por lo menos, a estresarnos un poco, ¿no? De que la Biblia nos confronte y nos lleve a entender que si no perdono, Dios no me perdona. Otra consecuencia de no perdonar en la letra B es que afecta nuestras oraciones. No perdonar afecta nuestras oraciones. Mateo capítulo 6 habla la oración que el Señor nos dejó como modelo, el Padre Nuestro. Y dentro de la oración usó la frase, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo lo que quiero aquí es llevarlo a ver que dentro de esa oración modelo, oración que no es para repetir de manera monótona, es un modelo para a partir de ahí orar al Señor. Esa oración establece como uno de sus partes el perdonar a los demás, el hacer evidente que perdono a otros. Quiere decir que cuando llegas a la oración y estás orando y te encuentras con que hay que perdonar a otros, no puedes continuar porque no has perdonado. Quiero ampliarlo. Su oración, su ofrenda, ya lo dijimos, su servicio a Dios, sus constantes actividades espirituales, su ayuno, si ayuna, su vida espiritual, congregarse, todo eso se ve impedido, se ve afectado cuando no hemos perdonado. Uy, pastor, entonces mejor ni vuelvo. Pues hermano, hermana, si su decisión fue la de no perdonar, no le estoy diciendo que no vuelva, pero sí tenemos que poner esto como una urgente tarea en la vida de cualquier ser humano.
Hoy estamos, si es que no lo habíamos entendido antes, entendiendo que el perdón hace parte activa, permanente en la vida de cualquier creyente. Nadie que se considere hijo de Dios podrá andar por la vida celebrando su posición en Cristo mientras está odiando o aborreciendo a alguien. Por eso el punto C: no perdonar daña mi relación con los demás. ¿Cuántas empresas se han disuelto por un problema que no fue tratado y por el que no hubo perdón? ¿Cuántas sociedades? ¿Cuántos proyectos? Hermanos, hermanas, para los que lo saben y para los que no, ¿cuántas iglesias, congregaciones se han disipado por la falta del perdón? ¿Cuántas familias se han fracturado por la falta de perdón? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, o sea, lo odia, pues no está en la luz, está todavía en tinieblas. ¿Se lo puedo repetir? ¿Está bien? Mire, el que dice que camina con Dios, que es creyente, que es hijo de Dios, que es santo, no sé qué otro calificativo, pero tiene en su corazón odio, rencor, aborrece a alguien, ese no está en la luz, sigue en las tinieblas. Muy radical, muy drástico el concepto bíblico con respecto al perdón, a la falta del perdón. Es que no perdonar genera consecuencias en muchas áreas y de eso estaremos hablando un poquito más. Por eso, cuarto punto: si no perdonar es tan grave, si trae consecuencias negativas, quiero explicarles ahora que perdonar cambia las cosas. Perdonar cambia las cosas. Y quise usar esta frase sobre que cambia las cosas porque de verdad que el perdón, o mejor, cuando se perdona uno puede hablar de antes de y después de. El perdón trae una bendición magnífica en la vida, no solo del que perdona, sino del que ha sido perdonado, y por consecuencia irradia muchas cosas a los que nos rodean. Perdonar, letra A, libera. Escriba por favor, libera. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oiga, la amargura es algo muy frecuente en nuestros días. Todos los tiempos ha sido así. Y esa amargura generalmente la causan dolor, angustia que hemos tenido y que no ha sido perdonado, que no ha sido solucionado. Entonces comienza a llenarnos eso el corazón. Cuando digo que perdonar libera, es porque cuando tú perdonas es como si te quitaras una gran maleta de encima, una gran carga, y descansas. Y descansas tú y descansa la persona a la que perdonas. Mi abuela, cuando yo tenía, no sé, 11, 12 años, hace mucho tiempo, me contó una historia de su vida cuando niña. Y mi abuela me decía que cuando estaba niña tenía que ir desde la casa, en el campo, y llevarle el almuerzo a papá y a los trabajadores que estaban cortando madera
a alguna distancia importante de la casa, 40, 50 minutos, y regresaba ya a la casa. Pero llevaba los almuerzos y cuando se iba a regresar, el papá le decía, no se vaya a ir con las manos vacías, aproveche y llévese este pedazo de madera. Y le pasaban ¿cómo se dice? Un trozo de madera, tolete de madera, algo grande. Y mi abuela me contaba eso llorando y me decía, mi hijo, me montaban eso en la espalda y era un peso que casi no soportaba y tenía que llegar hasta la casa con la madera. Uno inmediatamente piensa, bueno, con paciencia se lleva. Pero me decía, si yo dejaba caer el pedazo de madera, ¿quién me lo subía después? Y los que han cargado madera saben lo incómodo que puede ser cargar un pedazo de madera, lo duro que es subirlo. Y hablamos de una niña de 9, 10, 11 años. Ella me decía que no había forma de detenerse y que lloraba por el camino, su hombro se lastimaba cargando eso, pero que lo que más quería era llegar a la casa y poder botarlo y quitarlo, así se raspara, lanzarlo al piso y no saber más de ese pedazo de madera. Porque si no lo llevaba, ni para qué les cuento. Y yo pienso en ella, recuerdo la historia, me marcó mucho. Y pienso que así es el problema de no perdonar, es cargar algo que te lastima todo el tiempo y que sientes que no lo puedes soltar ni un momento, que no lo puedes descargar, que como que nos dan esa idea de que tienes que odiar. Hermano, a algunas personas les enseñaron a no perdonar. Mi hijo, si a usted le hacen algo, hágale lo mismo. Si a usted le roban esto en el colegio, vaya y búsquese otra cosa y se lo roba a usted. Así algunos enseñaron, algunos de nuestros antepasados. No se deje. Si usted se deja pegar, cuando venga yo también le doy. Y aquí no me vengan a traer cuentos de que a mi hijo o a mi hija le hicieron esto. No, señor, desde su lugar. Y enseñamos, o enseñaron mejor, a sus hijos a vengarse, a pelear, a reaccionar mal y con ello a cargarse de resentimiento para con los demás. B, perdonar trae restauración. Aquí hay un texto un tanto extenso. Voy a invitarlo a que lo lea conmigo. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para optimizar el entender mejor algunas de las palabras. No exagero, dice Pablo, cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. Está hablando de un hombre que hizo mucho daño en la iglesia en Corinto. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo de otro modo. Podría ser vencido por el desaliento. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. ¿Para qué? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pablo está diciendo, vamos a perdonarlo. Ya es tiempo de perdonarlo y vamos a ayudarlo, porque si lo dejamos solo, el enemigo se puede aprovechar. La Biblia dice, si alguien falla, si alguien peca, si alguien en la iglesia está haciendo algo malo, ustedes que son espirituales, ayúdenlo. Nos llama a ayudar al que está mal. Y a veces
hacemos exactamente lo contrario. En cambio de ayudarle, le caemos encima. Escuchen esta frase que encontré algún día en un libro. Somos, como iglesia, el único ejército que cuando alguno de sus soldados cae herido, en vez de ayudarlo, le damos el tiro de gracia. Mientras que otros recogen a sus heridos para ayudarlos, en muchos lugares, en muchas congregaciones, si alguien falla, se le cae encima y se le tritura. ¿Qué es lo ideal? Que no fallemos, que no caigamos. Pero hermanos, como familia, si alguno de nosotros cae, ¿cuál es el deber de la iglesia? Restaurarlo, ayudarlo, llevarlo adelante en su anhelo y en nuestro de que camine con Dios. C. Perdonar trae reconciliación. Yo no sé a usted qué parte del testimonio de doña Emilia le produjo más conmoción, más compasión, tristeza o no sé cómo se diga. A mí me estremece el abrazo que le da ella al final al muchacho. Me estremece su abrazo que se ve muy sincero, se ve real, se ve verdadero. ¿Te has reconciliado alguna vez con alguien? Esas reconciliaciones son únicas, son maravillosas. Ese ¿me perdonas? O ese te perdono. O ese abrazo donde se funden esos dos o más personas. Es único. Colosenses capítulo 3 versículo 12 y 13 dicen: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Para qué? ¿De qué hay que vestirnos? Déjame el versículo. ¿De qué hay que vestirnos? De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, para soportarnos los unos a los otros y para perdonarnos los unos a los otros. Perdonar es algo espiritual. Necesitas la obra del Espíritu Santo para poder perdonar a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿cómo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por último, perdonar trae salud. Perdonar trae salud. Este versículo fue escrito hace, yo calculo, 4,000 años, 3,000 y algo de años más o menos. Y algunos científicos hoy en día creen que es el gran descubrimiento, ¿no? El gran descubrimiento. Mire esto: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, amargado, seca los huesos. Literalmente quiere decir, el que tiene un corazón alegre, gozoso, tiene medicina para sus enfermedades. Su salud es mejor. La alegría produce salud. Pero el que tiene el espíritu amargado, triste, está más propenso a enfermarse. Escuchen este dato. En un estudio que hicieron con personas que tienen cáncer, el 61% de las personas con cáncer tienen problemas para perdonar. No quiere decir que si no perdonas seguro te va a dar cáncer, no. O no quiere decir que si perdonas nunca te va a dar cáncer, no.
Pero con respecto a esa problemática de estas personas, queda claro que esa situación emocional, sentimental, su amargura, su dolor, acelera algunas enfermedades. Repito, no es un descubrimiento, bueno, para algunos es un descubrimiento hoy, pero es una realidad que lleva cientos de años trazado en la palabra de Dios. Una persona que tiene el amor de Dios en su corazón, que experimenta el gozo de Cristo, la verdad preciosa de la salvación en su alma, de otra manera experimenta las enfermedades, se lo aseguro. Hay una mujer esta mañana con nosotros, muy valiente, que quiere contarnos algo y que creo que va a ser muy importante para escuchar en este día. Buenas tardes. El día de hoy quiero contarles parte de una historia, un testimonio de vida. Sin embargo, lo que quisiera en este momento es que a través de él pusieran a un lado la historia y colocaran la vista en el poder y lo que Dios puede hacer en nosotros. A los 8 años estaba de vacaciones aquí en la ciudad de Villavicencio con mi papá y con mi mamá. Fuimos al Costo. Les cuento rápidamente este pedazo para que colocarlos en contexto y lo que marcó para mi vida ese momento. Mi papá se encontraba a mi lado izquierdo, mi mamá a mi lado derecho, y frente a nosotros había una señora con el uniforme de Alcosto, con los brazos abiertos, llorando y con deseo de abrazarme. No supe qué pasó en ese momento, no entendía lo que estaba pasando. Yo tenía entendido que quienes estaban atrás eran mis padres, pero resulta que no. A partir de ese momento sé que algo en mi vida y en mi corazón se desajustó, en mi mente, en mi corazón. No quise buscar más explicaciones. Viví muy confundida en adelante, sobre todo en la época de la adolescencia, buscando tal vez respuestas, pero no las encontré, mejor dicho, no las quise hallar, y cerré mi corazón y sentía que si la persona que frente a mí estaba ese día a los 8 años era mi madre biológica, si no estaba conmigo, pues sencillamente era porque no me quería, me abandonó, y en adelante yo no quise saber nada de ella. Crecí, cuando entendí cómo estaba conformada mi familia, me di cuenta que era la unión de los tuyos, los míos, los nuestros, y éramos una combinación complicada. Lo paradójico de todo esto es que mi hogar, mi familia, éramos cristianos, asistíamos a la iglesia, mi papá nos llevaba a la escuela dominical, crecimos en la iglesia, yo intenté crecer en la iglesia, me bauticé, quise servir, quise prepararme, pero en todo eso, en mi corazón había una raíz de amargura y un odio impresionante por mi mamá biológica, por no estar conmigo. Años después decidí apartarme de los caminos de Dios. Pensé que podía llevar una vida en adelante sola, y aparentemente me fue bien, logré muchas cosas, pero en Dios las cosas se mantienen, pero fuera de Dios las cosas se pueden derrumbar de un día para otro, y eso fue lo que me pasó a mí. A los 28 años intenté acercarme nuevamente a los caminos de Dios, pero cada que intentaba, cada que quería, era una constante lucha con el tema del perdón, de amar a nuestros semejantes, de que cómo puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo, y se venía a mi mente y en mi corazón taladraban esas palabras porque yo odiaba a mi mamá. Para mí estaba muerta, pero Dios en su infinita misericordia y gracia me permitió buscarla, le escribí, me desahogué, escribí un texto bastante largo pidiéndole perdón, y su respuesta a ese texto era que ya podía morir en paz. Años después, Dios me dijo que fue de esta manera, puso a prueba ese perdón, porque de pronto en mi corazón había sido de boca o solo por decir sí, perdoné, pero Dios me llevó 2 años después a vivir con ella. A los 32 años vine a tener una relación de convivencia con mi mamá, nos fue bien, momentos difíciles los hubo, pero gracias a Dios se pudo superar. Y hoy lo que quiero decirles con esto es que se liberan unas cargas impresionantes. He podido tener paz, una paz inexplicable, y
lo mejor de todo y el cambio que vi en mi vida era que ese odio y ese rencor se reflejaba en mi vida, en mi rostro y en mi estilo de vida. Vivía amargada, vivía muy confundida, vivía reprochándolo todo, pero después de ese momento de perdón con mi mamá, sé que hubo un antes en la vida de Marta y un después en mi vida, porque hoy sonrío con sinceridad, hoy siento paz inexplicable y una tranquilidad que me ha permitido acercarme y creerle más a Dios. Pónganse en pie, por favor. Supe algo de la historia de Marta hace unos días. La llamé el jueves y le dije: Marta, tú nos contarías, si quieres, no te quiero presionar, te invito a que lo hagas, puedes decirme que no. Y lo pensó. Y ayer me dijo: sí, pastor, yo quiero compartirles algo de esto. Pero que hoy viniera la mamá no estaba en los planes de nadie. Y no me queda más sino agradecer a Dios por tan tremenda expresión del amor de Dios para ustedes y para nosotros. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Irene. Doña Irene, la señora Emilia del testimonio es una mujer católica. Y hoy, ok, entonces se lo cuento porque para nosotros en este caso son un gran ejemplo para nosotros, y como iglesia queremos seguir ese ejemplo porque son personas seguramente buenas. Por eso quería contárselo y que usted esté por un lado agradecida con Dios por su hija, y dos, hoy nosotros, los que estamos aquí, los casi 100 personas que estamos aquí, solo nos queda decirle que respetamos totalmente, la amamos y que hoy es un gran ejemplo para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muy valientes ustedes. Muchas gracias. Vamos a orar y le pedimos a Dios que nos enseñe a perdonar. Si tienes algo para perdonar, espero que hoy Dios te haya dado un gran empujón, una gran motivación a que lo hagas. No lo hagas solo, tienes al Espíritu Santo que te ayuda para hacerlo. Padre, te pido perdón si no hemos perdonado como tu palabra enseña que perdonemos. Perdón si hemos albergado en nuestro corazón rencores, odios, resentimientos, amarguras, incluso algunos de años. Perdónanos. Y te pido la fortaleza para salir de aquí a tomar decisiones que tal vez no sean hoy mismo, mañana o una semana, pero que comencemos a determinar lo urgente que es que perdonemos. Y aunque no nos hayan pedido perdón, aunque no lo hayan hecho, que nuestro corazón pueda perdonar. Jesucristo fue nuestro máximo ejemplo en todo, y en esto de perdonar sí que se volvió nuestro gran ejemplo. Ayúdanos a perdonar como Dios, tú nos has perdonado en Cristo Jesús. Alguien aquí, Señor, quiere tu perdón, es la primera vez que viene y quiere ser perdonado por ti. Te pido que lo hagas creer en esta verdad preciosa, que ame el perdón que nos has dado, que se refugie en eso y que cambie una vida a una vida correcta, santa, como hijo tuyo. Lo pedimos. Quiero contarle que hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y voy a invitarle a las personas bautizadas conforme al mandato bíblico. Dice el mandato bíblico: por inmersión, a que permanezca en pie.
las personas que no son bautizadas conforme al mandato bíblico, ya sabe como lo hacemos aquí en la iglesia, o que estando bautizado dicen no, por alguna razón no voy a participar de la cena del Señor activamente, se puede sentar, por favor. Participan. ¿Cómo participan? Participan porque están en reverencia, en respeto para con la iglesia. Eso es una forma también de participar. Pero esto es para aquellos, como dice la Escritura, que han dado este paso de fe y que creen en el Señor como Salvador. Y dice la Biblia que no participe nadie de la cena del Señor indignamente, sino que primero vaya y se examine. Dice, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese y pida perdón. ¿A quién? A Dios. Arrepiéntase de su pecado. Los que estamos participando de la cena del Señor activamente, con la copa, con el pan, no es que no fallemos, pero tenemos conciencia de que este paso se hace con toda reverencia, porque tomar la cena del Señor indignamente puede ser motivo de juicio, de castigo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, porque no toman la cena del Señor de manera digna. Entonces se hace con respeto. Repito, es para todos los que caminan con Dios, para los que viven una vida que agrade al Señor. No lo hacemos todos los domingos, lo hacemos cada 2 meses, cada mes y medio. No es algo seguido, se hace con alguna frecuencia. Y yo quería aprovechar hoy que estamos hablando del perdón. Quería aprovechar hoy para hacerlo, que estamos hablando de este tema, como para evidenciar más nuestro compromiso con el Señor. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, todos con los ojos cerrados, los que están sentaditos, los que están de pie, todos adoremos a ese Dios precioso, honrémosle con nuestra oración. Padre, aquí estamos totalmente comprometidos con este deseo de agradarte, de reverenciarte, de adorarte con una actitud correcta, piadosa. Tu palabra dice que amemos profundamente todo lo que en tu misericordia nos das, nos provees, toda tu ayuda, toda tu bendición, toda tu gracia. Te pedimos por favor que esto sea lo que evidentemente tu palabra dice que es: un acto que conmemora, que celebra todo lo que has hecho por nosotros. ¿Falta alguien por los elementos? No, ok. La Biblia enseña que la cena del Señor fue establecida por Jesús antes de morir. Él les dijo a los discípulos que debían hacer esto en memoria de Jesús. Y Pablo luego la reglamenta. En las cartas explica bajo qué parámetros, cómo se debe participar de la cena. La cena del Señor nos recuerda que Jesucristo se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó, ascendió al cielo y prometió que volvería por nosotros a levantarnos. Todo esto hoy lo estamos recordando. El pan representa el cuerpo de Jesús torturado y maltratado hasta la muerte, y la copa representa la sangre de Jesús derramada hasta su última gota para perdón de pecados. Hoy estamos públicamente reconociendo que creemos en Jesús como Salvador y que lo estamos esperando hasta que Él venga por nosotros o nos lleve a su presencia por el momento de la muerte. Padre, consagramos el pan y consagramos la copa como elementos perfectamente establecidos para representar el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesucristo
entregados por amor a nosotros para perdón de pecados. No le atribuimos a esto nada místico ni legalista, pero asumimos con toda alegría, Señor, que este momento nos hace aún más responsables de vivir una vida que te honre, que te exalte siempre en todos los momentos de nuestro diario vivir. Te exaltamos, Jesucristo, te honramos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa. Escuchen esto, por favor. Así pues, todas las veces, repito, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque va a venir, va a volver por nosotros. Padre, te exaltamos y adoramos con todo nuestro ser, y pedimos que esto quede guardado en nuestro corazón para cada uno de los que hoy estamos en este lugar, que todos como iglesia valoremos este momento como algo especial, significativo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Gracias.